al objetivo del desarrollo sostenible número 16, relacionado a la paz y a instituciones sólidas. Y para ello hemos desarrollado estos foros enfocados en la participación de los jóvenes para tratar de indagar en la ciudad que imaginan los jóvenes, y se trata de diálogo sobre la paz, la justicia, las instituciones sólidas para la construcción de un mejor Hermosillo. Estas actividades se derivan de una colaboración que tenemos en Hermosillo Cómo Vamos con la agencia de cooperación alemana GIZ, quien nos ha ayudado a facilitar los elementos y las metodologías para desarrollar este tipo de espacios que, además de tener el objetivo de ser un espacio de reflexión para compartir ideas y para contrastar argumentos, también como organización queremos aprovechar este ejercicio para ir recolectando ideas que nos permitan ir delineando propuestas y acciones de programas de intervención de política pública para fortalecer aquellos temas orientados al ODS 16. En este caso, ya es el tercer foro. Los primeros dos foros fueron en los temas, el primero de ellos en acceso a la justicia y el segundo en transparencia y rendición de cuentas. Y este tercer foro está enfocado en el tema de participación ciudadana. La participación ciudadana es la intervención de las personas en las decisiones que tienen un impacto colectivo. Se trata de un derecho legítimo que tenemos todos los ciudadanos para influir en el uso de los recursos y en las acciones que influyen en nuestro entorno, y sin duda es un valor fundamental para la construcción de una democracia robusta. La participación ciudadana requiere de mecanismos formales e informales que propicien las condiciones necesarias para que las personas y las organizaciones seamos escuchados y contemplados por las autoridades al momento de diseñar e implementar políticas públicas. De acuerdo con datos generados por nuestra consulta pública anual de Hermosillo Cómo Vamos, en Hermosillo el escenario es complejo. Solamente el 8.4% de los hermosillenses realizan o participan en acciones en beneficio para su colonia o para el municipio. Solo el 2.1% de los hermosillenses registra ser miembro o pertenecer a alguna organización civil, social o política. Este valor es relativamente bajo si lo comparamos con el promedio nacional, que es de 3%, pero es preocupante si lo comparamos con otras democracias latinoamericanas, como Chile, en donde el 12% de los ciudadanos pertenecen a una organización social, cívica o política. Por último, 7 de cada 10 hermosillenses considera que no les interesa participar, y esto es porque consideran que no sirve de nada, que no influye en su realidad y que no influye en la resolución de los problemas que enfrentamos como comunidad. Otro aspecto importante también que, digamos, afecta negativamente la participación es justamente las condiciones laborales, las condiciones sociales que derivan en la falta de tiempo para que las personas tengan la posibilidad de involucrarse en los asuntos públicos. Y bueno, para no extenderme demasiado, quiero agradecer a los panelistas de hoy, 3 jóvenes muy destacados que amablemente aceptaron esta invitación y que nos van a estar compartiendo sus ideas, sus reflexiones, sus argumentos sobre cómo es que pudiéramos impulsar la participación ciudadana en la ciudad, cuáles son las condiciones que enfrentamos, los retos que enfrentamos para lograr una mayor participación ciudadana, pero también cuáles son las condiciones que pudiéramos ir aprovechando para mejorar en este rubro. Y bueno, primero quiero darle la bienvenida a Patricia Osuna Fuentes. Patricia tiene 24 años, es egresada de psicología con diplomado en neurociencias, psicología clínica y psicometría del desarrollo. Actualmente está por finalizar la licenciatura en ingeniería ambiental. Es voluntaria en la Cruz Roja como técnica en urgencias médicas básicas y laboró por un tiempo en un despacho de recursos humanos. Actualmente es la dirigente de Juventud Verde Sonora y coordina proyectos de Activa Sonora AC. Es asesora en el Congreso del Estado en materia ambiental, activista, LGBTQ+, y feminista. Desarrolló y fue expositor en talleres de liderazgo y política pública en varios municipios del Estado. A través del Congreso del Estado ha participado en el desarrollo de mesas de trabajos en diversos municipios costeros, junto con organizaciones de la sociedad civil y académicas que han apoyado el desarrollo de proyectos ambientales y proyectos legislativos. Ha sido ponente en foros de visibilidad LGBTQ+, y a través de distintas plataformas ha desarrollado proyectos como lo es el Festival de Jazz de Otoño del 2019, talleres de educación ambiental para tercero y cuarto de primaria, rehabilitación de parques, donación de árboles nativos, el programa Adopta un Mezquite, entre otros. Patti, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida.
Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con Francisco, Juan Pablo, Ernesto, muchísimas gracias. Hermosillo, ¿cómo vamos? Pues un gustazo y aquí lista para dar la opinión. Muy bien, muchas gracias, Pati. También nos acompaña Juan Pablo Ladriere Zugich. Juan Pablo es un estudiante de sociología, es director operativo de la Fundación Algo por Alguien. Es parte del Consejo Estatal de la Juventud, así como del Consejo Editorial del Imparcial 2019. También es cofundador de la campaña Hermosillo Contigo, la cual tiene más de 10 asociaciones civiles colaborando para ayudar durante la contingencia derivada del COVID-19 en diferentes ámbitos del desarrollo social. Y bueno, Juan Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes y ya también listo Listos. para dar Muy las bien. opiniones. Muy bien. Y por último presentamos a nuestro tercer panelista, que es Francisco Zamora. Francisco Zamora nos comenta que como todo buen sonorense es un morro chambeador, gritón y algo loco. Es una persona comprometida con sus metas que no solo comparte cosas bonitas de la vida y el emprendimiento social, sino que también comparte la parte realista que a veces es distante a lo sencillo. Busca apoyar, conectar y visualizar con personas que aspiran a mejorar sus realidades y por ende la de los demás. Actualmente es estudiante de la carrera de Derecho del Instituto Tecnológico de Monterrey y al buscar asegurar el desarrollo de su comunidad ha sido nombrado en diversas ocasiones como representante de México en organismos de las Naciones Unidas. A lo largo del camino ha sido acreedor a premios de talla internacional y de igual manera ha fungido como panelista y tallerista en cuestiones de liderazgo y desarrollo de talento, así como también ha desempeñado cargos como embajador, creador y director de iniciativas internacionales. Además, ha fungido como representante del Estado de Sonora en la Cámara de Diputados para trabajar en materia de leyes de juventud a nivel nacional. Al buscar involucrar a la mayor cantidad de jóvenes posibles, imparte conferencias en las que comparte su experiencia a lo largo de su trayectoria y las diversas maneras en las que una persona puede fungir como un agente de cambio en su comunidad. Francisco, muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nada, maestro Ernesto, ya sabe que cada que nos dé la oportunidad, para adelante. Sale, muchas gracias. Y bueno, también quiero agradecer a Tirso Amante, colaborador de Hermosillo ¿Cómo vamos?, que en este panel va a ser el moderador, va a ser quien nos determine la dinámica de esta sesión. Tirso Amante tiene 28 años, es egresado de la licenciatura en Sociología por la Universidad de Sonora, en donde trabajó temas sobre problemáticas juveniles relacionadas a los roles de género, al mismo tiempo que participó en diversas movilizaciones estudiantiles. Laboralmente se ha desempeñado en el sector público y privado en áreas de información con fines prácticos para el diseño de mecanismos que mejoren la atención a usuarios de servicios públicos y privados. Actualmente trabaja como productor de noticias y colabora en el área de comunicación y proyectos juveniles de la organización Hermosillo ¿Cómo vamos? En política a la izquierda y en materia de derechos siempre a favor. Es tuitero y le gusta sumarse a la discusión de asuntos públicos. Tirso, muchas gracias. Te cedo la palabra si puedes explicarnos a los asistentes la dinámica que va a seguir este panel, los tiempos y también los mecanismos de participación que estaríamos abriendo posterior a la participación de nuestros panelistas para que lo vayan registrando los asistentes y vayan también manifestando su interés de participar una vez que se abra el espacio. Gracias, Tirso. Gracias, Ernesto. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Ok, qué bueno. Bueno, pues primero que nada agradecerles a todas por estar aquí. Es un gusto poder coincidir con ustedes, poder platicar hoy, ahora de este lado en la moderación. Me da mucho gusto y les explico para pasar ya a la dinámica, como comentaba Ernesto, la idea aquí es hacerles unas preguntas a nuestros panelistas. Ellas y ellos tendrán 5 minutos para responder para cada una de estas preguntas. Y una vez que se termine esta ronda de preguntas, pasaremos entonces a que las personas que están participando con nosotros aquí en Zoom puedan también intervenir. Pueden ustedes, ya sea escribiendo un comentario aquí en el chat o también levantando la mano para que la producción anote las participaciones y me la puedan facilitar para dar voz a cada una de nuestros invitados. Y bueno, como... Perdón, te interrumpo un momento, ¿sí? Solamente para anotar que a los que están presentes en Zoom, en la parte de participantes, si le dan un clic, en la parte de abajo tienen varios comandos
y vienen 3 puntitos y en uno de ellos, cuando le dan clic, dice levantar mano o en inglés raise hand. Esa puede ser una herramienta para levantar la mano y visibilizar, pero también lo pueden hacer de manera, digamos, física, por así decirlo. No solamente te interrumpía para hacer ese no, apunte. es que ya, igual ahorita estamos en herramienta tecnológica, pero yo me estaba imaginando levantar la mano en Zoom. No así. Es Pero que están bueno. las dos opciones así. Sí, claro. Ajá. Sí, bueno, muchas gracias por la precisión, Ernesto. Bueno, pues sí, como comentaba Ernesto, estas cifras creo pueden ser un buen punto de partida que están en el informe de Hermosillo, cómo vamos, sobre la participación ciudadana en Hermosillo. Y bueno, hoy estos foros que se abren para conocer precisamente, para abrir espacios de diálogo con jóvenes, es justo lo que queremos conocer, sus opiniones. Entonces, precisamente hablando de la participación, hay una pregunta que me gustaría hacerles y si quieren comenzamos por orden alfabético, sería entonces comenzar con Juan Pablo. La pregunta es exactamente a ustedes, para jóvenes, ¿cuáles consideran que son los principales espacios de encuentro entre jóvenes con inquietudes para participar? Es decir, todos los jóvenes que tienen inquietudes para participar, ¿en qué espacios se encuentran, se pueden encontrar y qué tan efectivos son estos espacios en el cumplimiento de sus expectativas e inquietudes? Entonces, abrimos con la participación, si te parece bien contigo, Juan Pablo. Tienes 5 minutos y de aquí ya después retomamos la comunicación. Perfecto, no, pues muchas gracias. Pues mira, la pregunta yo creo que más que nada también tiene que ver con el aspecto de que muchos jóvenes, a lo que yo veo, porque también hay que ser realistas, muchos jóvenes aquí en Hermosillo no participan, pero hay muchos jóvenes que hoy en día sí están en organizaciones civiles o partidos políticos. Yo sí veo a experiencia personal que hay mucha más gente ahorita tratando de participar, no más que si al momento de, por ejemplo, muchos jóvenes a los 16, 17 años tener esa noción de querer estar participando, ver qué pueden hacer por la comunidad, tienden a irse y, como yo lo hice en su momento, buscar un instituto o algo ahí por redes sociales, lo que encuentran, ¿no? Y yo sí creo que hay una gran cantidad de jóvenes en las asociaciones civiles, porque también parte también de una decepción a veces, y porque me lo han comentado mucho, de lo que puede llegar a vivir un joven cuando quiere participar dentro, no, o tal, dentro de la política o dentro de alguna institución. Yo cuando me acerqué por primera vez a participar, me acerqué a una institución y lo primero que yo me acuerdo hacer fue que me iba en un congreso a calentar una silla, a hacerle bulto a no sé ni quién era. Yo tenía como 16 años. Entonces, así como yo, muchos jóvenes les pasaba lo mismo. Incluso antes se firmaban, no lo digo ahorita porque ahorita no sé, pero antes había institutos juveniles que firmaban servicio social por hacer bulto en algún lugar, por irte a tomar una foto, por ir a moverle la bandera a un político que los jóvenes ni conocían. Entonces, claro que es decepcionante que tus primeras nociones de participación, tus primeros encuentros con la participación, te pongan a hacer ese tipo de cosas. Yo en lo personal me salí de esos movimientos porque pequeños actos como esos me fueron decepcionando y me fui a una organización civil, donde yo empezaba a ver también que esas inquietudes que yo tenía sí se venían reflejadas dentro de las actividades que ya hacía yo dentro de la organización civil. Y lo digo porque dentro de los institutos juveniles, porque estamos hablando de jóvenes, sí hay una gran oportunidad de que los jóvenes de preparatorias, de secundarias puedan participar y es una gran herramienta, porque tienen también el presupuesto, de fomentar que los jóvenes empiecen a involucrarse en las problemáticas de su ciudad. El problema es que no se usan en ese fin normalmente, o ahorita, como les digo, no me gustaría hablar por este momento, pero lo que he vivido yo en el pasado. ¿Qué se vive? Se vive que en vez de usarlos para de verdad involucrarlos dentro de las problemáticas, se usan a los jóvenes de las preparatorias, de los servicios sociales para ir y llenar el cupo en algún meeting político o ir y levantarle la bandera a alguien que no conocen. Entonces, claro que hay una excepción, una respuesta del joven de que sus primeras nociones ya son de unas malas prácticas por parte de las instituciones. Y muchos jóvenes optan por irse a lugares como las organizaciones de la sociedad civil, donde ya tienen sus objetivos específicos y si yo sé que yo quiero hacer algo por el medio ambiente, yo sé que allá afuera hay organizaciones civiles que están en pro del medio ambiente, que yo me puedo unir a ellas y yo sentirme parte de algo que sé que va con mis convicciones, que sé que estoy haciendo algo que de verdad va con lo que yo quiero participar, ¿no? Entonces, yo sí creo
que, y también porque por las encuestas que tenemos, cómo vamos, que la ciudadanía confía hoy en día mucho más en las organizaciones civiles que en el gobierno. Y por lo mismo, yo sí veo a muchos jóvenes preocupados por participar y metiéndose en estas organizaciones donde no hay un fin más allá que el de ayudar. Puede haber una que otra organización civil que sí o que no, pero una organización civil normalmente no está promoviendo a una persona determinada o a un partido determinado. Tiene una causa, y cualquier joven que también quiera sentirse parte de esa causa, pues puede meterse y sentirse parte de. Y creo que es una parte muy importante, sentirte parte de algo, sentirte importante de algo. Y cuando usas las instituciones como de la forma que ya mencioné anteriormente, pues claro que tú no te sientes parte de algo importante, no te sientes productivo o que estés beneficiando a alguien. En cambio, las organizaciones civiles, que son puras y que tienen una causa pura, claro que te sientes mucho más parte de algo, porque sientes que lo que estás haciendo vale y está valiendo y lo estás viendo reflejado en resultados, ¿no? Entonces, yo sí pienso que sí hay jóvenes en partidos políticos, y no voy a decir que todo es malo y todo es bueno, nada es blanco y negro, pero si volteamos a ver dónde están esos jóvenes que de verdad están preocupados por las causas y con las inquietudes de participar, los puedes ver en las organizaciones no gubernamentales, ¿no? En las organizaciones ONGs, que son un muy buen lugar, una muy buena herramienta para los jóvenes que tienen esa chispita de querer hacer algo. Y como les digo, hay muchos jóvenes que también ya van con una mentalidad de algo. Hay jóvenes que ya van con la mentalidad de yo quiero hacer algo por el medio ambiente. A mí me preocupa el tema de la gente que está en la calle. Y ya hay organizaciones que están enfocadas en esas cosas. Y vuelvo a recargar, también de todas formas creo que hay una área de oportunidad muy grande dentro de las instituciones juveniles, que si se tomara el provecho que se le puede sacar, sería una gran herramienta para que muchos más jóvenes se metan a participar y de verdad se involucren en las problemáticas que tenemos en la ciudad. Es algo que con los años no se ha llevado bien, pero sí lo veo como una gran área de oportunidad grandísima para que los jóvenes, muchos más jóvenes, porque hay muchos que no participan, se empiecen a involucrar en las problemáticas que vemos y a interesarse en ellas y sentirse parte también de eso. No nomás que los estén llevando de un lado al otro por algún fin determinado. Yo creo que con eso concluiría mi participación. Bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo me gustaría destacar algunos aspectos que me parecen muy, muy puntuales, muy importantes de lo que estás señalando en esta primera intervención. Y pues es uno, el hecho de la primera experiencia, ¿no? Destacaría esa parte de la primera experiencia donde nos hablas de cómo muchas veces hay como una especie de cooptación de la voluntad participativa de los jóvenes a través de instituciones, no sé si pueden ser únicamente pues políticas o no, porque hablas mucho también de la confianza que hay en las instituciones políticas, ¿no? Esta falta de confianza en las instituciones políticas por parte de los jóvenes. Y también hablas pues de cómo las organizaciones civiles van creando como una especie de sentido de pertenencia a través de los temas y de cómo se va generando la dinámica dentro de estos grupos. Un aspecto que fue con lo que iniciaste que me parece fundamental, que es la edad, ¿no? Porque regularmente entendemos por jóvenes, bueno, aquí estamos como mayores de edad, pero sin duda los jóvenes también de 16, 17, 15 años que ya tienen la inquietud de participar y que muchas veces no encontrarían estos espacios. Antes de darte la palabra, Pati, si te parece, vamos contigo, pero en tu caso, que sería la misma pregunta acerca de qué espacios identificas y qué tanto crees que estos espacios cumplen con las expectativas de quienes se encuentran inquietos por participar, inquietos, inquietas. Tú, en tu caso, estás en ambos mundos, ¿no? Estás en esta parte de la participación desde la sociedad civil organizada y también en un instituto político. Entonces, pues, no sé, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Pues yo más que nada estoy de acuerdo totalmente con Juan Pablo. Yo creo que las organizaciones civiles han sido y serán una herramienta fundamental para lograr la expresión política, o sea, viéndolo así desde estos dos pilares. Las instituciones se han dedicado, la verdad es que desde hace años, desde inicios de México, se han dedicado, en lugar de promover la expresión ciudadana, se han dedicado a reprimirla, a inhibirla. Podemos ver, sobre todo, o sea, si hablamos de participación ciudadana y tomando en cuenta el aspecto de edad y el contexto histórico, social, la participación ciudadana pues, se ha visto muy retraída, especialmente con tantos problemas que hemos venido arrastrando como sociedad
y problemas nuevos que están surgiendo, tal vez no tan nuevos, sino que ahora más bien los tomamos en cuenta. Yo creo que las instituciones se encuentran obsoletas, son inoperantes, no hay espacios para la expresión política para los jóvenes, y no se trata solamente de una institución dedicada a los jóvenes, sino que debería de haber espacios públicos para jóvenes en todas las instituciones. Hablamos de medio ambiente, hablamos de derechos humanos, hablamos de economía, en cualquier institución política debería de haber espacios para jóvenes. Por ejemplo, Tirso, ahorita que me acordé de el nuevo secretario de Comunicación y Transporte, 90 años, digo, o sea, no es por faltarle al respeto ni nada por el estilo, pero estamos viendo que traemos los mismos problemas que a él le tocaron cuando eran joven. Bueno, si no se resolvieron, no se han resuelto, entonces necesitamos cambiar la dinámica, porque la dinámica se ha dedicado a no solucionar los problemas. Necesitamos espacios en las instituciones políticas, político-electorales para jóvenes. Y sí es cierto, Juan Pablo, lo que dice, que se han dedicado también solamente a utilizar a los jóvenes para llenar lugares, para guardar, calentar asientos, como menciona, cuando en realidad se les debería de dar la voz, porque nuestra participación es importante. Al final del día nosotras vamos a ser quienes vamos a vivir las consecuencias de las decisiones que se están tomando ahorita. Y si nosotros no tenemos voz, si no tenemos participación, entonces, bueno, ¿qué futuro nos depara? Yo creo que las organizaciones civiles han sido una opción que pues lamentablemente esta inoperancia por parte de las instituciones han empujado a la sociedad hacia las organizaciones civiles. ¿Debería de ser así? Pues yo no creo que debería ser así. Hay cada persona, desde su trinchera, desde sus gustos, desde sus capacidades, debería de tener la opción de, ¿sabes qué? Yo quiero tener un espacio de expresión en Semarnat, quisiera tener yo uno en el Instituto Sonorense de la Mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que también, aparte de las organizaciones civiles, una muy importante son las instituciones educativas en las escuelas. Desde ahí empieza la expresión, la participación ciudadana. Lo que ha pasado, creo yo, con mi experiencia y que he podido ver, es que en las instituciones educativas, muchas veces, sobre todo en las escuelas públicas, en las universidades, que es donde creo que más se desarrolla esta organización entre jóvenes, se mete mucho la política, por así decirlo, ¿no? Se mete mucho el gobierno, porque pues ¿de dónde sacan a esos jóvenes para rellenar esos lugares? Pues los sacan de las universidades. No se trata de eso. Las instituciones no quieren escuchar a los jóvenes porque traemos alternativas a sus tradicionales decisiones y a sus tradicionales maneras de hacer las cosas de manera minimalista. Nosotros traemos ideas nuevas, traemos ideas frescas, queremos aprender también, porque al final del día tenemos 15, tenemos 16 años, tenemos 25 años inclusive, y aún así pues no podemos decir que hemos vivido lo que una persona de 40. Sin embargo, tenemos que ver que los jóvenes tenemos ideas que pueden ser la solución para los problemas del pasado, o sea, que hemos traído arrastrando desde hace tanto tiempo. El sistema se ha comportado como una bestia, y nosotros desde la parte ciudadana nos hemos dedicado a alimentar a esta bestia con la indiferencia o con el hecho de dejarnos, de no participar. No se trata todo de que se politice, no es eso, simplemente que tanto organizaciones civiles como sociedades de alumnos, como incluso juntas vecinales, entre otras miles de maneras de organizarse, deberían de ser posible que se canalizaran políticamente, es decir, que tuvieran injerencia en las decisiones gubernamentales y políticas, ¿no? Yo creo que organizaciones civiles, algunas han logrado cumplir con las expectativas de los jóvenes que han decidido participar, y
por parte de las sociedades de alumnos, creo que hay mucho trabajo que hacer. Es hora de que las autoridades educativas les den en realidad este espacio y de opinión, y no solamente en ciertas cosas, porque a veces solamente, te doy espacio para que opines sobre esto, pero sobre lo otro no quiero que ni me comentes. O sea, no te voy a dejar que te metas, pero al final del día nosotros somos quienes estamos estudiando en estas instituciones. Nosotros vemos los problemas de primera mano y tal vez no sabemos el 100% de la situación, pero podemos ver nuestra perspectiva y creo que eso es algo valioso. Bien, gracias, Pati. Identifico varias cosas en las que estás coincidiendo con Juan Pablo, sobre todo en esta parte de la falta de confianza en las instituciones políticas como tal, pero bien hablas tú de que no son los únicos espacios. Por ejemplo, mencionas esta parte que me parece muy, muy importante, que es como una especie de divorcio entre ciudadanía y gobierno, ¿no? Es decir, si yo no pertenezco a un instituto político, pues no tengo la oportunidad de participar en las decisiones públicas, y está esta ausencia. Por otra parte, el hecho de que existan administraciones públicas que son parte de la gerontocracia, ¿no? Es decir, estas administraciones públicas de ancianos. Quiero hacer una precisión sobre, por alusión, porque ayer sí, efectivamente, comenté en mis redes que el nuevo secretario tenía 90 años, tiene 77, pero igual es una persona mayor. Y sí creo que es cierto que muchas veces en el gabinete federal, por ejemplo, salvo Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, y Román Meyer, titular de la SEDATU, pues son los únicos jóvenes. De ahí en adelante yo creo son puras mujeres y hombres mayores de 50 años, que, dicho de paso sea claro, personas con mucha experiencia, pero vemos un gabinete efectivamente donde no hay una participación juvenil. Otra parte que me gustaría retomar de lo que dices es esta parte de la educación, ¿no? De cómo en la educación no empezamos con una formación quizás temprana, que eso es parte de lo que me gustaría preguntarles más adelante, pero que me parece algo muy, muy importante que hay que considerar, esta parte de la bestia y también de los mecanismos. Creo que vamos ahorita a tener la posibilidad de hilar algunos de estos puntos muy puntuales que están comentando ambos en las siguientes preguntas. Pero, pues entonces, si te parece bien, Francisco, vamos contigo ahora. Igual sería la misma pregunta, ¿no? Retomarla. ¿Cuáles consideras que son estos espacios de encuentro para los jóvenes que tienen inquietudes de participar? ¿Cuáles son estos espacios? ¿Y qué tanto consideras que esos espacios satisfacen o cumplen con las inquietudes que ustedes como jóvenes tienen de participar? Muchas gracias, Tirso. Nomás para confirmar, ¿se escucha bien? ¿Todos? Ok, qué bueno. Pues muchas gracias por la palabra, Tirso. Me gustaría comenzar aclarando que esta es mi opinión con base en la experiencia que he tenido a lo largo de estos años trabajando en el sector civil. Y la respuesta es que aunque sí existen este tipo de espacios en diversas presentaciones, yo no considero que brinden consigo el resultado asertivo o bien desinteresado que deberían de tener. ¿Y esto por qué? Y es que tenemos un problema enraizado desde las generaciones pasadas de servidoras y servidores públicos, y este problema ha venido evolucionando y desarrollándose también en las generaciones presentes, pues, de los jóvenes. Este problema consiste en, de verdad es una cuestión para mí sumamente deplorable y descarada, y lo digo con todo el sentido de la palabra. Yo le llamo atención mediática o falsa participación ciudadana, que consiste en que ciertas personalidades políticas o partidos políticos únicamente entregan ciertos insumos, hacen ciertos esfuerzos, implementan ciertas iniciativas, únicamente cuando están frente a una cámara o si hay alguna ganancia mediática, de atención, de seguidores o militantes de por medio. Sin embargo, cuando no se obtiene el rendimiento deseado, cancelan las iniciativas, y mucha gente pudiera verlo como algo muy simple, simplemente, pues, válgame la redundancia, ponerle pausa a un proyecto. Pero cuando se le promete un beneficio a cierta población vulnerable de la población y se corta de una manera repentina, pues básicamente los dejas igual o peor en estado de marginación del que se encontraron originalmente. Esta problemática genuinamente contamina nuestros espacios como jóvenes al momento de buscar dialogar y proponer pues cuestiones acerca de los mecanismos de participación ciudadana, de política juvenil. ¿Por qué?
porque hay personas que están empeñadas únicamente en defender los ideales y acciones políticas de cierto partido o cierta personalidad, y ya el hecho de buscar un beneficio para toda la comunidad pasa a segundo plano porque se vuelve en una guerrilla como de partidos o de ideologías políticas. Yo no estoy de acuerdo con este tipo de encuentros o de maneras de sobrellevar estos eventos. No estoy de acuerdo, pero sí sé de dónde vienen. Y aquí el problema es que a los jóvenes no se nos da la oportunidad de incursionar en algún rubro de política o de participación ciudadana juvenil, a menos de que estemos afiliados a un partido y justamente defendiendo a capa y escudo lo que se nos pide que defendamos a capa y escudo. Yo, la verdad, por esta misma razón, yo no milito por parte de ningún partido, porque considero que aún hay mucho que hacer por parte del sector civil. Y con base en esto y mi experiencia, yo invito el día de hoy a las autoridades a que aseguren y nos brinden espacios y representación en los diferentes trámites, puestos y demás, porque genuinamente solamente están involucrados las personas de cierto porcentaje muy pequeño de la población total de Sonora. Entonces las decisiones que se toman no son representativas y no son justas y no son equitativas para todo el sector ciudadano, ¿no? Y no solamente para los votantes, sino desde infantes hasta adultos mayores. Me gustaría cerrar esta pequeña parte de este apartado resumiendo lo anterior con una pequeña frase, y es que si como jóvenes lo único que hacemos es replicar los regímenes obsoletos de las generaciones pasadas de políticos, lo único que vamos a obtener van a ser los mismos resultados obsoletos que estamos teniendo en un presente. Y yo, así como me imagino que mis dos compañeros que están aquí, me opongo rotundamente a tener que volver a implementar o ser causantes de vivir las mismas condiciones vulnerables que viven las personas aquí en Sonora en un futuro. Gracias. Gracias, Francisco. Sí, bueno, si les parece, para recuperarnos un poco en el tiempo, porque me parecía muy importante que tuvieran el tiempo de expresarse con mucha amplitud en esta primera pregunta, pero me voy a pasar la segunda. Estoy aquí tomando nota, voy a darles la palabra y al final de las tres intervenciones trataré de sintetizar un poco las ideas que veamos en este segundo apartado. Y esta segunda pregunta tiene que ver precisamente con algo que los tres han mencionado, ¿no? Que tiene que ver con las instituciones y también con los mecanismos, como lo mencionaba Pati, por ejemplo, las juntas vecinales. Y estos mecanismos, pues, como ustedes saben, pueden ser formales o informales. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿cómo calificarían ustedes el cumplimiento del rol que tienen las instituciones encargadas de fomentar la cultura de la participación ciudadana, así como de promover la socialización y el uso de mecanismos? Entonces, me parece que esto es una pregunta muy pertinente para poder dar seguimiento justo a lo que ya han comentado. Vamos a cambiar entonces ahora el orden. ¿Qué les parece si comenzamos contigo, Pati? Voy a tomarles tiempo para poder dar espacio al final de que participen más. Y si les hago una señal, entonces, pues, si los interrumpo, no se enojen conmigo, por favor. ¿Sí me escucho? Bueno, yo creo que, bueno, como podemos ver con este tema de los mecanismos que existen, quedan mucho de deber, por deber. No creo que han alcanzado el nivel que deberían de alcanzar. Se han utilizado de manera, por así decirlo, por intereses, es decir, solamente para ciertas cosas se han utilizado estos mecanismos de participación ciudadana y no han logrado abarcar un problema que es mucho más complejo que simplemente, bueno, vamos a hacer una junta vecinal y luego no se vuelven a reunir. O resuelven el problema del agua durante una semana y de nuevo vuelve a suceder que se vuelve a cortar el agua, las tuberías se rompen, etcétera, etcétera. Yo creo que nos han quedado a deber. Yo creo que va más allá de que solamente exista una ley o que exista solamente una institución que se dedique a la participación ciudadana. Yo creo que se trata de generar una sinergia entre todas las instituciones y de involucrar también a los mecanismos informales, así podríamos decirles, es decir, podemos utilizar las redes sociales como un mecanismo, aunque no sea formal, es un mecanismo informal, pero aún así
es efectivo y puede funcionar para ciertas cosas. Yo creo que es necesario que se trabaje desde la organización social civil con las instituciones y que no sea simplemente de implementarlo para ciertas acciones, como para lo que se han utilizado muchas veces, es para el asistencialismo y no para las decisiones que en realidad deberían de estar, en las que en realidad deberían de estar participando. La ley es clara, la ley de participación ciudadana en Sonora es clara, la ley general de participación ciudadana también es bastante clara, es cuestión de leerla, los estatutos están ahí, el objeto, todo está definido ahí, simplemente no se ha aplicado como sucede con muchas leyes que están en papel, pero no se ejecutan. No se trata de hacer una nueva ley, simplemente se trata de ejecutar lo que hay. A partir de la ejecución de lo que hay, podemos decir, podemos tener una retroalimentación y decir, bueno, habrá que cambiar esto, habrá que cambiar lo otro. Sin embargo, si no hay ejecución de la ley, entonces no tenemos ni idea de lo que está sucediendo, ni de lo que podríamos arreglar, ni de lo que está pues erróneo, ¿no? Muchas gracias, Pati. Bien, entonces, como les comento, pasamos a la siguiente intervención. En este caso, para alternar también el orden, Francisco, si te parece, vamos contigo. Y antes de tu participación, pues, recordarles que la pregunta aquí es sobre las instituciones y los mecanismos, ¿no?, de participación ciudadana. ¿Cómo califican el cumplimiento del rol que tienen las instituciones encargadas de fomentar la cultura de la participación ciudadana, así como de promover la socialización y uso de mecanismos? Adelante, Francisco, por favor. Gracias, Tirso. Pues, si me preguntas cuál es la trascendencia o la importancia que tienen las instituciones y los mecanismos, es alta, pero el rendimiento que entregan es muy bajo. En lo personal, yo considero el rendimiento de ambos como intermitente. ¿Por qué? Porque durante los tiempos de campaña y elecciones de cualquier puesto de elección popular, son muy activos, se encargan mucho de hacer notar que están haciendo ciertas actividades, por más pequeñas que sean, les dan un revuelo sumamente alto para darse a conocer ante, pues, la población que está a punto de elegir, ¿no? Pero fuera de estos periodos, difícilmente hay acercamiento por parte de estas instituciones y de estos mecanismos. Genuinamente no se ve que tengan un interés y mucho menos de adaptarse a las condiciones de los jóvenes que seguimos estudiando, que aún no tenemos conciencia de ciertas cuestiones económicas, sociales, legales, y no tenemos un acercamiento ni una manera en la que podamos entendernos. Entonces, lo que es la transparencia y la sinergia para poder trabajar de la mano se rompe totalmente y se convierte, o sea, son casos totalmente aislados. Lo que yo sí recomendaría, porque aquí no todo es acerca de quejas, sino también de aportar a los problemas que estamos visualizando, es asegurar ciertas medidas o iniciativas o campañas de seguimiento y acompañamiento durante todo el año, no solo en las cuestiones que sean importantes para las personas políticas, para que haya acerca un entendimiento, una explicación, un conocimiento a la ley de participación ciudadana en Sonora, porque si bien existe y se consolidó y se hizo cierta faramalla acerca de la nueva manera en la que vamos a poder trabajar en cuestiones de la sociedad civil, la ley sigue teniendo muchos apartados que son muy ambiguos y por ende no son aplicables. También es muy importante que como jóvenes no deleguemos todos los problemas a las autoridades, porque si bien es muy sencillo decir, ¿sabes qué? En esta comunidad no hay agua, en esta comunidad no hay cierto servicio, viven en condiciones vulnerables, pero tal vez las instituciones no tienen el recurso o genuinamente no tienen la intención de querer trabajar en eso. Entonces, tú estás al alcance de poder ayudar, tienes los recursos, hay que prenderse y hay que buscar consolidar alianzas, convenios y demás para poder brindar un beneficio a la comunidad que por el momento necesita. Ya tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible de los cuales te puedes apoyar para saber qué áreas son los ejes fundamentales que tienes que atacar en las problemáticas. Y hay que recordar algo, si los problemas no se erradican de raíz, desde el primer enfoque, desde el primer acercamiento que se tiene con una comunidad vulnerable, y los problemas son enfrentados o buscan erradicarse de una manera a medio esfuerzo, los problemas siempre terminan regresando a las comunidades y brindan consigo un efecto mucho más devastador y nocivo para las personas. Y recordemos que esto no es una cuestión de qué partido o qué personalidad política hace más o hace menos, sino que hay cuestiones, vidas e integridades de personas que están en juego y es nuestra responsabilidad como ciudadanos
abogar por ellos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Bien, si te parece, Juan Pablo, pasamos contigo a esta última ronda de la pregunta número 2, y que es la misma, ¿no? Que tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana y las instituciones. Entonces, ¿cómo calificarías tú el rol de esas instituciones y mecanismos? Adelante, por favor. Pues mira, yo creo que para hacer algo bien y para tener una buena reflexión hay que ser muy honestos. Mi experiencia personal como parte de una organización civil con las instituciones ha sido deplorable en todos los aspectos. Y te lo digo con toda sinceridad y no me gustaría estar diciendo nombres, ¿no? Pero yo soy parte de un consejo donde nos hacen un evento de farándula entera para presentarnos. Va la gobernadora, va Medio Mundo, van cámaras, el Imparcial, Televisa y lo que quieras. ¿Y qué pasa? Ese consejo se decía por ley, ya es un espacio que por ley se tiene que hacer. Pero ¿qué hacen? Nos hablan una vez, cuando supuestamente nos iban a estar hablando una vez cada 2 meses, y nunca nos vuelven a hablar. Entonces, claro que yo creo, y se lo voy a robar a Tirso, esto que dijo el otro día, que hay un problema de simulación grandísimo a nivel país entero, y ya lo habían comentado mis compañeros, de cómo a veces las instituciones, el gobierno, incluso las ONGs también, porque hay que ser puntuales también, no todo es miel sobre hojuelas con las organizaciones no gubernamentales, se enfocan más en hacer como que ayudan que en de verdad estar ayudando. Entonces, todo es un evento de farándula entera para presentar un consejo que al final no se llevó a la práctica, que al final no se hizo absolutamente nada bueno con ese consejo, cuando son importantísimos. Yo creo que aquí también las instituciones tienen que ver que esos mecanismos que tienen para la participación ciudadana pueden ser también una grandísima ayuda para ellos, para poder tomar decisiones más asertivas, decisiones mejores dirigidas que los lleven a los mejores resultados. Pero ¿qué pasa? Cuando te metes en estos espacios y ves que no se toma tu palabra en cuenta, y como eso del consejo tengo otros 1000 ejemplos que puedo dar cuando se acercan las instituciones con las organizaciones civiles, te dicen algo bien bonito y al rato ya no te vuelven a contestar nunca. ¿Qué pasa? Que obviamente al ciudadano lo desanimas, lo decepcionas de seguir colaborando con instituciones. Que hay que recalcar que aún así nosotros como ciudadanos no podemos hacer una pelea entre gobierno y ciudadano, donde si tú estás mal, yo también puedo estar mal, porque esa es una pelea que a nadie le beneficia. Entonces, por más que ahí haya una diferencia ahí ¿cómo se dice? Decepción, de todas formas como ciudadanos tenemos que seguir exigiendo lo que nos toca exigir como ciudadanos, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque, como pregunta Tirso, la pregunta puntual, los mecanismos de participación ciudadana a veces existen, a veces ahí están por ley. De hecho, México en Latinoamérica es de los países que más leyes de participación ciudadana tiene, pero pues hay que analizar qué tanto se llevan a cabo, qué tanto se están llevando a la práctica de forma eficiente estos espacios, ¿no? Y siendo honesto, el mejor consejo en el que he estado en mi vida ha sido en el Imparcial, un lugar donde ni siquiera tienen que tenerlo, y donde tú llegabas, dabas tus opiniones y al otro mes te ponía una presentación de lo que hicieron con tus opiniones o de lo que no hicieron. Entonces, claro que a ti como joven o como persona dentro de ese consejo en particular, te inspira a saber que están tomando en cuenta tu palabra, que no están haciendo eso porque lo tienen que hacer, que lo están haciendo porque de verdad saben que van a tener mejores resultados. Entonces, creo que hay mucho que mejorar en esto de la participación ciudadana, sobre todo en los mecanismos que ya existen, en los seguimientos, en los protocolos, en las formas de hacerlo. Pero sí recalcar lo que dicen mis compañeros. La simulación que se vive en el país es impresionante. O sea, vivimos ya en una política donde estamos más enfocados en que parezca que estamos haciendo algo, que en verdad están haciendo algo. Y lo que dijo Patti, el asistencialismo es algo muy común en eso, que el asistencialismo puede pasar por eso, puede pasar por falta de conocimiento. Yo soy una persona que se pelea mucho con otras organizaciones para que no caigan en el asistencialismo. Y se ve mucho a nivel gubernamental y a nivel de ONGs también. Pero creo que, como dice Francisco, también en cosa de hacer de qué podemos mejorar, sí se tiene que mejorar mucho en las instituciones, porque creo que es muy fácil saber los beneficios que tiene la participación ciudadana. Para ti como institución, puedes tener una gran ventaja, una gran oportunidad de convocar ciudadanos para que te ayuden a retroalimentar tus programas, a dar argumentos, a proponer, a evaluar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es algo en lo que nos podríamos encaminar mucho mejor, y tenemos que también dejar, como dicen mis compañeros, esa ciudadano contra el gobierno, que tú estás mal y yo estoy... Porque normalmente cuando tú le echas la culpa al otro,
inconscientemente o conscientemente tú también te eximes de culpa, te quitas la culpa tuya y pues el otro tiene la culpa. Cuando nada, como ya dijimos, nada es blanco y negro y como ciudadanos también tenemos nuestras responsabilidades cívicas de lo que debemos de hacer para nosotros también fomentar la participación ciudadana. Ok, muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a los tres. De hecho, aquí sí me permito pues hilar algunas de los comentarios y opiniones que nos compartieron, que me parecen también muy puntuales, retomando la primera intervención de Francisco, que hablaba precisamente de cómo estos espacios para la participación, donde se invitan a los jóvenes, muchas veces son como se utilizan realmente para acaparar las cámaras, ¿no? Para que los volteen a ver y para de cierta manera legitimarse, que es una parte que también destaca Juan Pablo en esta segunda intervención, de que se hacen invitaciones y mucha parafernalia y estos grandes eventos donde se habla de participación y donde se invitan a perfiles destacados, pero que al final de cuentas pues se vuelven, no hay seguimiento, y eso es algo que habló Patti, precisamente de la continuidad que se le pueden dar los mecanismos, porque dice, y es algo en lo que coinciden los tres, ¿no? En esta corresponsabilidad de instituciones y ciudadanía, donde decía Francisco, bueno, pues es que no solamente se lo podemos delegar a las autoridades, y dice Juan Pablo, sí, también, pero nosotros tenemos que decir, no es todo es culpa del gobierno. Y Patti nos da un ejemplo muy puntual en el ejemplo de un mecanismo de una junta vecinal, donde se da este seguimiento, por ejemplo, una fuga de agua, pero que se juntan una vez y después no hay seguimiento, ¿no? Entonces, creo que también algo que en lo que coincidieron los tres es el hecho de que existen estos mecanismos, muchas veces solamente están en la ley, en papel, dice Patti, nos dejan mucho que desear, pero al final de cuentas también, pues a veces no hay un seguimiento o que se asuma una responsabilidad por parte de quienes están tratando de implementar estos mecanismos. Y otra, pues coincidencia que ustedes tenían también, pues es el hecho de el riesgo que corren de ser implementados en momentos electorales, ¿no? O sea, tanto para jalar votos a un partido, a un candidato, a una candidata, o también pues con fines asistencialistas. Y precisamente en algo que coincidían, para pasar a la pregunta 3, si les parece bien, es esta cuestión que tiene que ver con la educación, ¿no? Como creo yo que lo importante sería plantearlo como ciudadanos, la preparación que tengamos para poder, digamos, ejercer, conocer las leyes y ejercer estos mecanismos. Entonces yo les preguntaría a ustedes de qué manera los programas educativos, y esto podría ser claro desde su experiencia, programas educativos han contribuido a su formación como ciudadanos interesados en participar en asuntos públicos, y cómo creen que estos mecanismos, estos programas educativos pueden funcionar mejor para tener una sociedad más participativa. Entonces, igual, para alternar aquí el orden de las participaciones, ¿qué te parece, Francisco, si ahora comenzamos contigo? Adelante. Pues muchas gracias, Tirso. Yo, en lo personal, en este punto, es uno de mis favoritos, no solo en este foro, sino que en la totalidad del rubro que me gusta moverme, ¿no? Yo, en lo personal, en mi contexto pues, académico, he tenido a lo largo de esta experiencia varios cursos y materias que genuinamente me han dado la perspectiva de cuáles son las responsabilidades civiles de una persona que busca entregar algo a su comunidad. Y también considero que la educación en todos los niveles, y te hablo de una primaria, secundaria, preparatoria y carrera, e inclusive la educación en casa, no es solo importante, es trascendental para el bienestar y un futuro de este país. Genuinamente, así como suena con énfasis, esa es la realidad. Esta educación genuinamente tiene que ser de calidad, tiene que ser gratuita y tiene que ser integral, porque es inimaginable asumir que todas las personas tenemos las mismas condiciones económicas, las mismas condiciones sociales y culturales para poder asistir a un mismo plantel educativo. Entonces, hay que homologar todas las cuestiones de la educación, por lo menos pública, que es la que yo he notado que nadie vela por su integridad, y ese es nuestro primer enfoque. También dentro de esta educación integral es muy importante impartir cursos y programas que le puedan dar perspectiva social, económica, política y cultural a las y los jóvenes estudiantes de todos los grados de educación. ¿Por qué? Porque de esta manera les das tú la capacidad a ellos de analizar cuáles son las condiciones que están viviendo en la actualidad, de qué manera le pasan a afectar a uno directa o indirectamente, o a la persona de al lado con el civismo. Entonces,
es importante darles ese criterio para que ellos puedan tomar las decisiones sabiendo cuáles son las consecuencias tanto positivas como negativas que pueden comprometerse dentro de todos los procesos electorales y sociales. Porque si no, es muy usual o muy probable que muchas personas o muchas personalidades políticas pues pueden ser, por así decirlo, abusar de la buena fe que tiene la gente en las promesas de ayuda y se dejan, pues, por así decirlo, engañar o se convencen de ideologías que no van a pasar en ningún futuro y simplemente se quedan en promesas vacías y la gente se queda igual en condiciones pues vulnerables. También es muy importante enseñar acerca de cuáles son los derechos y garantías a la que todas las personas, por el simple hecho de ser personas y mexicanos y mexicanas, somos acreedores a, porque de esa manera ellos se encuentran en toda la posibilidad de poder defender su integridad física y psicológica ante cualquier injusticia de cualquier índole en la actualidad. También un punto muy importante que considero trascendental es la educación sustentable o sustentabilidad, que puede ser enseñar acerca de los ODS. De esta manera, cuando los jóvenes salgan de las escuelas y busquen ellos arreglar ciertas problemáticas sociales en sus comunidades o en otras comunidades, ellos ya tengan ciertos rubros que sepan que pueden atacar y cierta información a la que sepan que pueden acudir para tener un impacto mucho más asertivo y que va a tener un efecto mucho más duradero y sostenible pues, para la posteridad. Y ese es mi punto acerca de la educación trascendental. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Juan Pablo, pasamos contigo ahora a que nos compartas tu opinión y tu respuesta a esta pregunta, que se las voy recordando cada vez que cambiamos, que es en materia de educación. ¿De qué manera consideras que los programas educativos han contribuido a tu formación como ciudadano interesado en participar en asuntos públicos y cómo crees que estos pueden mejorar? Adelante, por favor. Ok, pues yo creo que como mencionaste lo de la experiencia personal, yo vengo de escuela pública siempre, estudié siempre en primaria pública, secundaria pública, preparatoria, estuve en un covach, entonces sinceramente se me hace que nos falta mucho en tema de educación, sobre todo en la educación pública, porque es donde más hay niños, adolescentes. Porque yo jamás me acuerdo ni en secundaria ni en primaria y ya hasta llegar a la preparatoria, que es otro tema, de que a mí me inculcaran, como dice Francisco, la importancia de mis derechos, la importancia de tener que salir a votar, de participar dentro de las problemáticas de tu país. Claro, te dan cívica y ética, y me acuerdo ahí que te dan esa materia, y ya nos podemos meter en otros temas de qué tan capacitados están los maestros y las escuelas y el contexto y todo lo que quieras, ¿no? Pero sí, yo dentro de las clases, dentro de lo que yo viví en escuela pública, jamás tuve un aliento, una materia de verdad efectiva que a mí me hablara de la importancia de la participación, de la importancia de conocer bien tus derechos, de la importancia de participar en política, de la importancia de no quedarse sin hacer nada. Entonces, creo que como dice Francisco, hay un mar ahí de mejora en ese caso. Y también me quiero en el tema de la preparatoria, que es donde puedo hilar mucho lo que comenté al principio. Ya que llego yo a la prepa y donde ya está lo del servicio social, que eso se me hace una buena herramienta por parte de las preparatorias, pues volvemos a lo mismo. Ya te llevan a una institución donde vuelva a lo mismo. En esa institución te ponen a hacer cosas que nada tienen que ver con participación ciudadana, que nada tienen que ver con interesarte en las problemáticas de tu ciudad. Entonces, jamás se me inculca eso. Y cuando se me quiere llegar a inculcar la conexión entre la escuela y las instituciones, pues las instituciones no hacen bien su trabajo, pues nos metemos en otro problema también, pues. Entonces, yo sí voy porque de verdad toda mi vida la estudié en escuela pública y yo nunca, mi motivación por estar haciendo lo que hago ahorita de las organizaciones civiles, de estar participando, jamás llegó por mi contexto educativo. O sea, ya llegó ya metiéndome más yo y etcétera, ¿no? Pero creo que como comenta Francisco, y para no alargarme tanto, hay un mar ahí de mejoramiento desde chiquitos, desde primaria y secundaria, se nos esté fomentando la importancia de saber nuestros derechos, de saber por qué es importante salir a votar, por qué es importante denunciar, por qué es importante las buenas prácticas, y no nomás como una materia nomás ahí de cívica y ética, que si les soy sincero, yo me acuerdo que para todos era la materia barco, que nadie le ponía atención. O sea, hay que ser objetivos, ¿no? Y
mucho que mejorar por parte de la educación en nuestro país en ese aspecto, que de chiquitos se nos inculque bien por qué hay que participar y qué mecanismos hay, ya sea con mesas de diálogo, debates dentro de las secundarias, etcétera, etcétera, ¿no? Por mi parte, pues sería todo. Gracias, Juan Pablo. Antes de pasar a darle la palabra a Pati, si ya saben en Hermosillo cómo vamos, cómo soy, para qué me invitan a moderar. No te perdiste nada en la educación privada. A mí me hicieron creer que dar clases de catecismo era ayudar a la comunidad, así que no te preocupes. Bueno, entonces, Pati, si te parece, pasamos contigo igual. Aquí creo que esto es un tema de los que los tres han venido mencionando a través de sus intervenciones, que es pues la formación, ¿no? Lo que tiene que ver la educación. Y te repito la pregunta, que es: ¿de qué manera los programas educativos han contribuido a tu formación como ciudadana interesada en participar en asuntos públicos? ¿Y cómo crees que estos pueden mejorar? ¿Cómo crees que estos programas educativos pudieran mejorar? Bueno, yo creo que a mí lo que me hizo, o sea, lo que hizo que despertara esta necesidad de participar no fueron en las clases de ética y cívica, ni fueron las sociedades de alumnos, ni nada por el estilo. Fue cuando me di cuenta en clases de ciencias, de salud, de etcétera, etcétera, de los problemas que teníamos en Sonora, los problemas que tenemos en Hermosillo, incluso simplemente